Del surgimiento del populismo a la transición de los 2000 en México. La educación desde el año de 1914 fue durante la Primera Guerra Mundial. Es conocida por ser la educación nacionalista, en donde la mayoría de los colegios las temáticas universales eran abordadas de manera superficial y específica, y en otros colegios no se podían usar palabras extranjeras. Asimismo, los juguetes jugaban gran parte en la educación, puesto que a partir de ellos generaban publicidad política. Por otro lado, durante esta época las instituciones educativas se regían por las virtudes prusianas, las cuales dictaminaban disciplina, obediencia y determinación, inculcándoles además caracteres fundamentales basados en los valores científicos y sociales. De igual manera, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezaron a enfocar en la influencia del ambiente escolar en la educación. La educación en los años 50 se puede decir que era una educación para ricos. Solo los que provenían de una familia adinerada podían permitirse el lujo de asistir a la escuela y por ello pagarse unos estudios superiores. Aquellos familiares que trabajaban en el campo o con el ganado necesitaban que sus hijos les ayudaran con estas tareas y muchos de ellos no podían asistir al colegio, lo que provocaba que no tuvieran en el futuro esa educación superior. Generalmente eran los hombres los que más faltaban al colegio, ya que las tareas del campo eran trabajo de hombres. Y por otra parte, las mujeres que no asistían a la escuela era para ayudar en las tareas domésticas o cuidar a sus hermanos menores. Era una educación influida por el catolicismo. La enseñanza de la religión era algo fundamental. Por esto, en el caso de que un domingo no asistieras a la iglesia, el cura informaba a su maestra y el niño recibía su correspondiente castigo. No había opción de reproche, debido a que lo que decía el maestro iba a misa, pues existía una obediencia total a la figura del maestro, ya fuera por temor o por respeto. Las asignaturas deberían ser comunes a esa edad, ya que los conceptos debían ser captados por todos en igual medida. A pesar de esto, existían dos asignaturas diferentes dependiendo del sexo. La asignatura FEN, Formación del Espíritu Nacional, la cual debían recibirlo únicamente los niños, y la asignatura de Labores, que obviamente era solo para las niñas. Las niñas no podían estar en la misma clase que los niños, por ello se separaban en las clases. Esto fue así hasta los años 70 aproximadamente. A partir de ahí empezaron a existir escuelas mixtas en las cuales tanto niños como niñas podían estar juntos en clase. A pesar de ello, en la actualidad sigue existiendo esa educación diferenciada. En la posguerra surgieron cambios en la cultura y la educación, la enseñanza y la alfabetización en numerosos estados. Era el sueño de estos, y al finales de los años 80 se observaba que los países más desamparados confesaban tener más de la mitad de la población analfabeta, como por ejemplo África, que solo el 20% de los jóvenes de edad de entre 20 y 24 años estudiaban en algún centro de enseñanza formal. En América del Sur, este fenómeno empezó más tarde, pero surge en paralelo con los grandes movimientos de trabajadores organizados durante los años 60 y 70. De esta manera, grandes masas de estudiantes tuvieron una gran participación en el mundo político, cultural y social de la época en los años 60. Las universidades, en su mayoría públicas, con el nacimiento de las ciudades universitarias, produjeron un gran cambio en lo social y lo político. En la mayoría de los países del mundo, excepto los países pobres, donde los ingresos de estos sectores en la vida pública favorecen su relación con las masas de trabajadores y los partidos políticos.
en América del Sur provocó que estos jóvenes se expresaran en los nacientes cambios en los años 60 y 70, para que posteriormente participaran definidamente en los años 70 y 80, al enfrentar y combatir abiertamente un proceso de la dictadura como ocurrió en Chile. Así en rebeliones estudiantiles y grandes huelgas para la reorganización y las indicaciones laborales y salariales de los obreros. Aquí, al finalizar esta unidad es cuando nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado y por todo lo que ha tenido que pasar la educación para llegar a la que es hoy. Cada uno de los acontecimientos ha ayudado a la conformación de la educación y el liberalismo de pensar que llevamos hoy en día, desde lo material hasta lo psicológico.